Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo ciberwebinar. Soy Alicia Borrueco, redactora jefe de Cybersecurity News. Bienvenidos a este webinar en el que contamos con la presencia de José Badía, Country Manager de España y Portugal en Darktrace. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. José será el encargado de hablarnos y de contestar a la gran pregunta de cómo entrenar a la inteligencia artificial para que piense como un analista de ciberseguridad o de seguridad. Bueno, antes de darte paso a ti, José, quiero explicarle a los asistentes que están al otro lado de la pantalla viéndonos que durante la sesión, si les surge alguna duda o quieren preguntarte algo, pueden dejarnos la pregunta que ellos quieren hacernos y al final de la sesión seré yo la encargada de transmitírtelo, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, y sin más, pues no te quito más tiempo, José, y todo tuyo. Muchísima suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este webinar. Como comentaba Alicia, vamos a pues, desgranar la inteligencia artificial más de cara a lo que es precisamente la seguridad o la ciberseguridad como panorama. Em, como ya sabéis algunos de vosotros, pues el panorama de amenazas está en constante evolución, ¿no? No hace más que incrementar. Cada uno de vosotros pues, ve las noticias de una manera diferente, televisión, prensa y demás, y siempre la ciberseguridad está ahí, ¿no? Hay nuevos ataques en esos titulares y ahora estamos en una etapa en la que estamos tratando de proteger a las compañías y cada vez, pues lamentablemente, es más complicado y sofisticado. Ahora, pues hay ciertas cosas como puede ser cloud, SaaS, una fuerza laboral que es totalmente dinámica y no tiene ningún tipo de frontera, ¿no? Y todo esto, pues son nuevos paradigmas que llevamos sufriendo, pues casi 2 años, ¿no? Y es una explosión y una priorización de datos, ¿no? Pensar también que todos los equipos de seguridad están totalmente sobrecargados. Ya sabéis todos los oyentes que bueno, pues el talento en ciberseguridad pues es escaso y los equipos pues realmente no pueden estar al ritmo que las incidencias de seguridad pues requieren, ¿no? Nos enfrentamos a atacantes sofisticados, ya sea desde Estado-Nación, como le llamamos nosotros, que son países, bandas criminales o incluso pues, gente joven o aburrida en sus casas. Están operando a gran escala y algunos ataques pues, estaban basados en máquinas, ¿no? Es decir, no es un encapuchado, ¿no? Como estábamos acostumbrados todos. Esto se volverá muchísimo más complejo porque en algún momento entrará en juego todo el tema del 5G. Está teniendo más y más presencia y lo que proporcionamos nosotros es utilizar esa inteligencia artificial para defender las redes, pero en realidad lo hacemos porque en realidad, en teoría, esa inteligencia artificial está ahí para atacarnos, ¿no? Y en ese punto pasaremos a ser casi pues, manejables para esas máquinas y eso es lo que queremos tener en cuenta, ¿no? Al final de esta presentación voy a hacer una demo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, para que veáis no solo la teoría, sino también lo podáis ver en práctica. ¿Qué está haciendo Darktrace o cómo estamos intentando solventar este hecho, ¿no? Pues yo lo dividiría en tres grupos distintos, ¿no? Hablaba antes de actores de Estado-Nación, que puede ser, pues, no sé, espionaje tradicional dirigido al gobierno o a la defensa, como hemos visto todos últimamente. Podrían estar, bueno, pues buscando una profundidad estratégica en otro país. Entonces, obtener acceso a los sistemas de energía, por ejemplo, o de petróleo o cualquier otro que os venga a la cabeza, o incluso ubicarse en lugares centralizados como una bolsa de valores, una institución financiera. Esto brinda a los atacantes pues unas opciones muy, muy altas para ser exitosos, ¿no? Y puede ser también una demostración de fuerza. No sé si alguno de los oyentes recordará algo que pasó en 2012, si mal no recuerdo, con Saudi Aramco.
donde, bueno, pues es un ejemplo clásico, ¿no? Pues en este caso se destruyó la capacidad de operar para esta empresa, una de las empresas más grandes de petróleo del mundo, durante un año. Y no podían incluso distribuir en su red comercial. Luego, por otra parte, tenemos otro tipo de vector que pueda ser causar vergüenza a otro país. Parece que es un poco simple, ¿no? Pero es así, ¿no? Por poneros un ejemplo que me viene a la cabeza, en 2016 Mossack Fonseca, que es una firma legal en Sudamérica, tuvo más de 11 millones de documentos filtrados en línea, que no son pocos, y la prensa pues estuvo muy presente en ese punto, ¿no? El segundo grupo de este vector yo lo denominaría crimen organizado. Esto se ha convertido en un asunto muy serio. Eh, a través de nuestra vista de Darktrace vemos que los grupos de ransomware pues dominan el panorama de las amenazas, como todos sabéis, y están evolucionando a un ritmo vertiginoso. Aquí hay una división de trabajo entre los equipos de desarrollo y los que bueno, pues se encargan de atacar y extorsionar, ¿no? Hemos visto incluso que algunos grupos pues llegan a tener unos ingresos de más de $1 billón de dólares, con lo cual es un negocio bueno, pues bastante rentable, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces no es de sorprender que este nivel de ataque pues sea muy sofisticado, ¿no? Y el grupo final son esos individuos, ¿no? Que pueden ser, como decía, gente joven, ¿no? Pueden ser personas internas malintencionadas, se van a los competidores o personas externas de nuestros clientes, de nuestros proveedores, pues que quieren causar daño o hacer pues, algo de dinero, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo, pues todo esto cubre la parte accidental, porque muchos de ellos son accidentales, no todos somos malos, ¿no? Que son aquellos empleados que realizan su trabajo diario, pero bueno, pues ha habido algún cambio de configuración en, no sé, sistemas críticos o se han filtrado datos de la empresa pues a través de canales no seguros y lamentablemente pues causan una infracción, ¿no? Por otro lado, bueno, pues este problema se agrava mucho, ¿no? Los negocios se ven afectados desde múltiples direcciones. Algo que personalmente me sorprende, pero bueno, igual realmente no debería. El 70%, más del 70% de las pruebas de productos de Darktrace bueno, pues con interesados, observamos incidentes significativos, ya sea pues, una configuración altamente peligrosa que expone a la empresa a un ataque o una evidencia directa de la presencia de un atacante, ¿no? Desde cualquier malware que os pueda venir a la cabeza. Ese es un hecho preocupante en toda nuestra industria hoy en día y muestra pues cuánto nos queda por hacer en la madurez de seguridad de todas las empresas, ¿no? Cuando hablo con todos vosotros y, bueno, pues CISOs bueno, pues o partners, creo que hay un tema en común y es una mezcla bueno, pues pensamos que esa seguridad tiene que estar en la mesa y en la prioridad absoluta de cualquier empresa, independientemente de cuál sea su actividad. Y por otra parte, la regulación pues es un arma de doble filo, ¿no? Que no ha ayudado a esos CISOs a, bueno, pues, a liberar el presupuesto, ¿no? Aunque últimamente pues, se está viendo más y más, pero también ha dado lugar a que los atacantes pues, puedan extorsionar a las empresas mediante pues, retención de datos para rescatar pues, una fracción de esos datos a un precio normalmente bastante alto, o si no tiene que pagar una multa de GDPR, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dependiendo del país que la actividad sea, pues tiene una aplicación y otro, ¿no? Y además, pues esa falta de talento que decía al principio, pues lo agrava más, ¿no? Y ese hecho de encontrar analistas y personas especializadas en seguridad, pues es un gran desafío, ¿no? Y después ya por último, esos
programas de transformación digital que a todos se nos hincha la boca muchas veces, pues también tienen que venir acompañados de su seguridad pertinente, ¿no? Porque al fin y al cabo está muy bien aplicar esa transformación digital, pero como ya sabéis, se expone más a las empresas. Luego, vamos a hablar de cómo podemos solventar todo esto, ¿no? Ese aprendizaje automático, ese machine learning, que lo que ha hecho que Darktrace, a medida que las amenazas pues se vuelven más sofisticados y la industria pues continúa enfrentándose a una escasez de habilidades, los equipos con exceso de trabajo y falta de recursos pues necesitan urgentemente pues un aumento de esa capacidad, ¿no? Una escalabilidad. Y aquí ha venido a solucionar lo que nosotros denominamos Cyber AI Analyst, ¿no? Que es un producto de una iniciativa de investigación hace ya más de 3 años en la Universidad de Cambridge. Nosotros somos de Cambridge, Reino Unido, que se creó para aumentar todas estas capacidades y sobre todo optimizar la investigación de las amenazas, ¿no? Lo que hace es examinar continuamente todos los eventos de seguridad que están surgiendo, emulando pues esos procesos de un pensamiento humano, experto, para esa clasificación, para esa vinculación, para esa triangulación y también pues generar unos informes autónomos. Ahora vamos a ver unos ejemplos. La tecnología combina esa intuición que un analista humano, vamos a llamarlo así, tendría, con esa coherencia, con esa velocidad y la escalabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Es aplicado a llegar a esa conclusión. Al aplicar esta combinación de aprendizaje supervisado y no supervisado, así como métodos de aprendizaje pues, más profundo, en eso que se denomina deep learning y matemáticas avanzadas, matemáticas bayesianas y demás, no voy a entrar al detalle, puede hacer una gran parte de todo ese trabajo pesado que tendría que hacer un equipo humano, ¿no? Porque aprovecha la información recopilada de todos los expertos de Darktrace durante estos más de 3 años con esa filosofía y esa particularidad de las empresas para ser lo más personalizado posible y es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Luego, ¿qué hace este aprendizaje de máquina, ¿no? Ilumina esas amenazas de mayor prioridad en cualquier momento y sintetiza rápidamente todo el contexto en torno a un ataque, ¿no? En un informe que bueno, pues es un lenguaje natural de alto nivel, que bueno, pues cualquier persona pueda entender qué está pasando, ¿no? Y sobre todo saber cuál es el origen del problema, ¿no? Ese paciente cero y entender si la vulnerabilidad, o sea, la incidencia que vimos hace 2 semanas tiene algo que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hay un ataque de seguridad, el tiempo apremia y es importantísimo tener una conciencia inminente de, primero, cuál es la profundidad de ese ataque, hasta dónde llega, y sobre todo cómo reaccionar, qué hacer, ¿no? Que es muchas de las veces un desafío para las empresas, ¿no? No saben qué hacer y se guían de la intuición, que está bien, pero al fin y al cabo ya sabemos que cuando tomamos acciones en caliente pues no es lo más adecuado, ¿no? Luego, aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho enseñar, está en inglés, pero es un ejemplo de un analista de inteligencia artificial en la parte izquierda de la pantalla, en contraposición de un informe escrito por una persona real, ¿no? Como veis, son bastante parecidos e intentamos que sea pues, lo más simple posible y que tenga en todo su contenido toda la información necesaria y que requiere un equipo de seguridad. Es decir, ¿cuál es el resultado? ¿Qué ayuda, ¿no? Aumenta ese equipo de seguridad y recupera tiempo. Para que os hagáis una idea, desde el mismo Gartner comentan que reduce un tiempo de investigación de más de un 92%, que es una auténtica barbaridad en seguridad. Esto para nosotros es una ventaja
muy grande. Es decir, lo que un analista tarda 10 minutos en llegar a esa conclusión, Darktrace en menos de 1 minuto, ¿no? Eso es una ventaja muy alta para los equipos de seguridad. Arma todo ese rompecabezas que le llevaría horas a este equipo en tiempo real, ¿no? Y revisa continuamente con nueva información y escala infinitamente, ¿no? Y también añadimos toda esa capacidad de investigar y formular hipótesis que no se ve comprometida por la cantidad o la gravedad del ataque, ¿no? Esto es un ejemplo real, ¿vale? De lo que es un informe generado por la inteligencia artificial, donde, bueno, pues podemos ver diferentes hallazgos desde la parte izquierda más de alto nivel a la parte derecha más de bajo nivel. A Darktrace siempre le gusta tener, bueno, pues esos dibujitos, ¿no? Que entren por la vista, que sea lo más sencillo posible de cómo ha sido el transcurso de esas fases de un ataque. Y ahora voy a comentar un caso real que nos ha pasado bastante recientemente, donde Darktrace detectó varios ataques altamente dirigidos. Empezó, creo recordar, a principios de marzo, mucho antes de que las firmas estuvieran actualizadas, disponibles. Desde entonces, el fabricante FireEye ha atribuido esta actividad sospechosa al grupo de ciberespionaje chino APT41, que muchos de vosotros seguramente lo conocerán, donde aprovechó la vulnerabilidad de día cero que se llama Zoho Managed Engine, CVE, no lo voy a decir, pero se observó una intrusión inicial con varias descargas de carga útil, después tráfico de comando y control. Ahora vamos a ver toda esa kill chain, pero en todos los casos la actividad se contuvo antes de que se realizaran los pasos posteriores en el ciclo de vida de un ataque, como pueda ser movimiento lateral, como pueda ser filtración de datos, etcétera. Debido a que Darktrace detectó e informó automáticamente sobre este ataque en sus primeras etapas, los clientes pudieron contener la amenaza antes de que pudiera tener algún tipo de impacto. Es decir, que esas intrusiones fueron parte de una campaña muchísimo más amplia de APT41, con el único objetivo de obtener acceso inicial a tantas empresas como fuera posible durante, bueno, pues esa ventana de oportunidad que ofrece una vulnerabilidad de este estilo. Los informes generados por Darktrace destacaron y bueno, resaltaron cada aspecto del incidente en forma de una narrativa, pues, de seguridad significativa, ¿no? Incluso, pues, una persona junior pudiese tomar acciones y entender todo esto, ¿no? Y esto sería más o menos lo que es el informe, ¿no? Todo ese transcurso de izquierda a derecha. Esta es una captura de pantalla que hemos realizado, donde, bueno, pues no solo detectó esta campaña, sino que también esta capacidad también ahorró a los equipos de seguridad un tiempo valioso al investigar estos eventos y generar, pues, un informe para presentar de forma interna. Esta imagen muestra los incidentes relacionados con o más prioritarios del Cyber AI Analyst, donde está ese entorno infectado durante, en este caso, creo que recordar que fueron 8 días, que cubren el periodo de intrusión. El primer incidente que vemos en la parte izquierda de la pantalla representa la actividad APT descrita aquí. Los otros 5 incidentes que vemos a continuación son independientes de esa actividad y no son tan graves, pero aún así nosotros lo priorizamos. Y en este caso en concreto se informaron 6 incidentes en total durante un periodo de 8 días y cada incidente incluía un cronograma detallado y un resumen de incidente donde, bueno, pues es un formato consigo que tarda un promedio de 2 minutos en revisarse, que es bastante tiempo. Esto significa que con esta capacidad, bueno, pues podemos ir directamente a solucionar el problema en vez de entender primero qué está pasando, ¿no? Y por último, aquí tenemos otra captura de pantalla, un pelín más
más técnica, donde podemos ver cada uno de esos puntitos son modelos que han saltado de Dartrace y vemos cómo, bueno, pues las actividades normales de la compañía pues se resaltaron que había una actividad bastante inusual en toda esta red, ¿no? Y sin más preámbulos, voy a ir a la demo, ¿vale? Para que lo veamos directamente en pantalla. Vale. Nos hemos metido en un entorno demo de Dartrace, donde, bueno, pues es un ejemplo real de uno de nuestros clientes. Evidentemente, pues hemos cambiado los nombres, hemos cambiado todo por temas de privacidad, como podéis imaginar, ¿no? Para que os hagáis una idea y no os perdáis mucho, voy a hacer una breve explicación de lo que es. Alguno de vosotros seguramente ya lo conozca, pero bueno, vamos a ir a la parte derecha de la pantalla, ¿no? Donde tenemos un reloj de Dartrace. Dartrace da una visibilidad en tiempo real, pero también da una visibilidad en el pasado. ¿Qué significa esto? Que podemos ver, pues, qué estaba haciendo uno de vuestros usuarios hace un año, ¿no? Y eso en términos de auditoría, pues ya proporciona una capacidad bastante alta, ¿no? Luego tenemos en la parte arriba de la pantalla, ¿no? Pues todas las cosas que podamos poner. Podemos poner una IP, podemos poner un servidor, podemos poner cualquier cosa que os venga a la cabeza. Nosotros lo denominamos esta parte como buscador de Google, ¿de acuerdo? Incluso podemos decir, a ver quién se mete a Dropbox en los últimos 7 días, ¿no? Pues ese tipo de queries lo podéis hacer. Y en la parte izquierda de la pantalla podemos ver, bueno, pues el número de dispositivos, patrones de vida, cuentas de SaaS, etc, ¿vale? Y voy a ir directamente a la parte de abajo, que es, bueno, pues el tema que nos tiene aquí a todos hoy. Y es esa parte del analista de ciberseguridad. Dartrace al principio pues tenía un botoncito aquí donde tenía todas las incidencias que habían pasado en un periodo determinado, ¿no? En este caso tenemos 7 días. Pero lo que queríamos hacer era ahorrar todo este tiempo y que no sean incidencias aisladas, sino que el primer paso sea ya analizado y presentado por la parte de Dartrace, ¿no? Es poner a disposición de todos los clientes el conocimiento que tiene un fabricante. Entonces, daríamos a este botón, ¿vale? Esta especie de cerebrito, y nos destaca todas las incidencias resaltables en este periodo de tiempo, ¿no? Y tenemos muchas, como podemos ver, ¿no? De izquierda a derecha, pues van a ser más severas y menos severas, ¿vale? Podemos tener, bueno, aquí una persona se hace llamar Henry Jones, también tiene diferentes circunstancias, otra persona que se hace llamar Hayato, Sun Jane, y este es un dispositivo local. El transcurso de una investigación se haría de esta manera, ¿vale? Como veíamos anteriormente, en la parte izquierda tendríamos un resumen ejecutivo. La inteligencia artificial de Dartrace, que no lo he comentado, tiene la capacidad de hacer todos estos resúmenes y entendimientos, hipótesis, etc., en castellano, ¿vale? Lo tiene en 11 lenguajes. Es un castellano perfecto, que muchos de vosotros me lo preguntáis personalmente. Es un castellano perfecto, con lo cual no tenemos ningún problema en presentarlo, ¿vale? Entonces, en la parte izquierda teníamos ese resumen con qué ha pasado, quién ha sido, qué hacer, y en la parte derecha un poquito más, como a mí me gusta decir, entrar en el barro, ¿no? ¿Qué tenemos en este caso en concreto? Tenemos un escaneo TCP, ¿vale? Con múltiples dispositivos, ¿vale? Por unos puertos en concreto. A continuación tenemos unas escrituras de Samba, un poquito, bueno, pues sospechosas a diferentes dispositivos. ¿Que queremos ver los destinos? Los podemos ver sin ningún problema. Que a lo mejor no tenemos tanto tiempo, pues vamos a ir directamente a ver si ha conseguido su objetivo o no, ¿no? Y después, el tercer y último paso es un intento de comando y control a diferentes endpoints, ¿no? ¿Que queremos ver los endpoints? Podemos ir a esta parte, podemos bajar y también podemos ver de un plumazo otros dispositivos que han podido tener este tipo de alarma, ¿no? Si queremos entender un poquito en qué estado está,
lo podemos ver aquí, en la parte izquierda, ¿vale? Para ver si ha llegado a esa misión cumplida, como llama Dartrace. Si no tenemos ese tiempo, pues directamente lo que hacemos es descargar un informe y se crea inmediatamente. Y otra de las cosas importantísimas aquí, en esta parte, es lo que denomina Dartrace hacer investigaciones ad hoc, personalizadas, ¿no? Porque una de las circunstancias que tenéis todas las empresas en vuestro día a día es que vuestros jefes dicen, oye, vamos a investigar a esta persona, ¿no? No me fío mucho de esta persona. Vamos a ver qué ha hecho los últimos 15, 20 días, ¿no? O tengo sospechas que se va a ir de la empresa y tengo sospechas que se va a ir con nuestro competidor. Todas estas preguntas las podéis resolver con un informe personalizado de esa persona, ¿no? Entonces, venís aquí y lanzáis un reporte específico de el Saber Analysis, ¿de acuerdo? Y eso para la parte puramente de investigación. Como alguno de vosotros sabréis en la audiencia, Dartrace se divide en tres, vamos a decirlo así, ¿no? La parte del sistema inmune, que es nuestro motor principal, que detecta qué es normal y qué no es normal, y es la razón por la que Dartrace es tan exitoso. Y después, a continuación, está la parte de antígena, ¿no? Pensar en vuestros cuerpos, pero que ponemos la misma analogía. Nuestros antígenos lo que hacen es tomar acciones en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace esta tecnología. Dartrace Antígena toma respuesta dentro de todo vuestro ecosistema digital, ¿vale? Desde puramente la red, ya sea IT, OT, IoT, nos importa todo lo que tenga un IP, importantísimo, nos da igual que sea el ordenador del director general de vuestra compañía o directora general, o que sea una televisión, una Smart TV. Creemos que estamos en una sociedad donde cualquier dispositivo puede ser vulnerado, con lo cual, como consideramos que esto puede ser la puerta de entrada, lo vamos a monitorizar y vamos a dar la misma importancia que a cualquier otro, con lo cual Dartrace va a cubrir absolutamente todo. Si, por ejemplo, estamos en la parte del correo, Dartrace va a tener que integrarse, pues puede ser con Office 365, como puede ser con Google Workspace, como puede ser Exchange, etc., 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 ¿vale? Directamente con sus APIs para tomar decisiones antes de que le lleguen, por ejemplo, la bandeja de entrada al usuario, ¿vale? Y esto es aplicable a todas las circunstancias que os puedan venir a la mente, es decir, correo, SaaS, integraciones como pueda ser Okta, Citrix, VMware, todo este ecosistema digital está cubierto, porque si algo me ha quedado claro de todas estas convenciones, ¿no? Cuando hablo con vosotros os digo, bueno, ¿y cómo te gustaría que fuese la ciberseguridad en 5 años, ¿no? Pues la mayoría de vosotros me decís, pues mira, cuanto menos fabricantes mejor, ¿no? Pero cuando hay una incidencia de seguridad no sabemos muy bien si ir a este, si ir al otro, si ir a cualquiera, ¿no? Y lo que queremos es que tengamos pocos y que cubran mucho, ¿no? Y es hacia dónde está yendo Dartrace, más a nivel de plataforma. Como tenemos un poquito de tiempo, voy a entrar a la parte del correo. Como sabéis, el correo pues es un vector muy alto de seguridad, ¿vale? Donde la parte de investigación del Cyber Analysis aplica muchísimo, ¿no? Porque muchas de las veces no tenemos esa conciencia de qué significa esta incidencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver si carga. Perfecto. La primera pantalla de este cliente, bueno, podemos ver diferentes circunstancias. Por ejemplo, que de todos los correos que han recibido esta organización, pues solo se ha tomado una decisión en un 3%, una acción, mejor dicho. Luego tenemos rápidamente un resumen de los buzones más expuestos de vuestra empresa, que puede ser una buena manera de saber o de empezar una estrategia de seguridad, ¿vale? Qué tipos de buzones están, como decía, más expuestos. Y también meramente el tema de compliance, ¿no? Donde podemos decir, bueno, pues están saliendo muchos datos de vuestra compañía. Puede ser temas de compliance, puede ser meramente de, a lo mejor, evitar fuga de propiedad intelectual,
cualquier cosa relacionada con todo esto, ¿no? Podemos ver rápidamente en un gráfico cuáles son esos buzones que, bueno, pues más se exportan y demás, ¿no? Y la parte de abajo, que es, bueno, pues un rápido resumen de todos esos correos que estamos tomando acciones. Podemos tomar acciones desde, pues, que no llegue el correo, que es lo más severo. Podemos ver, podemos actuar sobre adjuntos, sobre links, pero lo importante es que entendamos la ciberseguridad no como blanco y negro, sino como también gris. ¿Por qué? Porque no es todo nada. También puede ser que el correo sea legítimo, pero el link no lo sea. O el adjunto no lo sea, o el adjunto tenga macros que no deberían tener, porque muchas de las veces se hacen estas cosas de forma totalmente sin intención, con lo cual, bueno, pensamos de esa manera, ¿no? Y Darktrace en esta parte, esta inteligencia artificial, también entiende dentro del correo, es decir, entiende cómo son la comunicación entre dos personas. Pensar en cualquiera de vuestros proveedores, cómo se comunica, cómo se deja de comunicar, si decimos qué tal, cómo estás, o decimos saludos, buenas tardes, esa forma de escribir, eso que es más personal, también lo entiende Darktrace, ¿no? Porque porque no tenga un link o porque no tenga un adjunto, no puede haber un problema de seguridad, porque si ahora mismo enviamos un correo diciendo cambiamos la cuenta de este banco por la del otro, también es un problema de compliance, ¿no? Entonces, queremos evitar todo este tipo de circunstancias, ¿vale? Y esta tecnología, importantísimo, al estar basada en inteligencia artificial de verdad, no está basada ni en reglas ni en firmas, en ninguna de las maneras. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, a nivel de correo, no nos vamos a correlar con una base de datos externa, sino que es meramente de ese cliente. Porque pensamos que cada uno de vosotros tiene una forma de trabajar, tiene unos hobbies, una manera de empezar en su día a día, de comunicarse. Todas estas cosas hacen personales y especiales a cada uno de vosotros y no podemos comparar empresa A con empresa B, ¿no? Entonces, miramos la ciberseguridad de manera agnóstica, de manera que es normal y que no es normal. Y eso siempre nos ayuda a prevenir, ¿vale? Ejemplos que podamos ver en esta parte del Cyber AI Analyst, ¿vale? Para que lo podamos ver. Por ejemplo, voy a pinchar, bueno, pues no sé, aquí ataques de supply chain. Puedo pinchar aquí y veo esas incidencias con un porcentaje, un score de seguridad desde un 0 a un 100%, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues, por ejemplo, si yo pincho en uno de estos, puedo ver por qué se ha parado. Si vamos, por ejemplo, al más grave de todos, podemos ver bueno, que tiene un carácter fuera de lo normal, que la comunicación es diferente a lo que suele ser. Una solicitud, es decir, que le está solicitando el remitente algo, no sabemos el qué. También tiene un adjunto sospechoso y viene de una entidad que es conocida para la compañía. ¿Por qué esto es importantísimo? Porque muchas de las veces damos credibilidad que quien nos está escribiendo un correo es quien dice ser, ¿vale? Porque normalmente pues hay una comunicación entre esas dos personas, ¿no? Entonces, ¿a ti quién te dice que no le hayan robado la cuenta a esa persona? No lo puedes saber con certeza. Y muchas de las veces pues nos dábamos cuenta antes por la forma de escribir, que no tenía mucho sentido. Normalmente era traducciones mal hechas del inglés al castellano, ¿no? Pero ahora, con la inteligencia artificial, con esos ataques ofensivos, estos correos son perfectos. Con lo cual, se meten ahí entre medias y dan mucha credibilidad a ese ataque mucho más dirigido. Y la parte de la derecha es todos esos indicadores. Eso es ayudar al usuario a entender por qué estamos dando un 100% de score, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos múltiples anomalías, ¿vale? Que le hemos dado con un 92% de severidad. Contiene adjuntos bastante anómalos para la actividad normal de la compañía. Hemos destacado uno, que es invoice. El análisis de ese texto en bruto
nos está diciendo que está intentando hacer una transacción de un banco y tiene a su vez un score de inducement, como decimos nosotros, de extorsión, ¿no? Mejor dicho y entendidos mejor. Si queremos ver la historia de estos de remitente y destinatario, podemos ver que se han enviado durante 34 días a 31 usuarios, con lo cual es una actividad, como decía antes, normal en la compañía. ¿Hay un tipo de asociación? Sí, en este caso tenemos un free mail, como puede ser Gmail, Hotmail y demás, donde se ha contactado a 24 usuarios recientemente, ¿no? Y si queremos ver una validación, pues la podemos ver, ¿vale? Evidentemente podemos ir a un poquito más en detalle, pero no es la idea de esta sesión. Y ya por último, antes de que hagáis todas las preguntas pertinentes, voy a destacar también en 2-3 minutillos la parte de SaaS, ¿no? Porque la parte de SaaS, debido a la circunstancia actual en la que nos encontramos, donde las empresas trabajan de forma híbrida, pues el SaaS está teniendo un peso muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace Darktrace es correlar toda esta información que tiene de la empresa para entender cómo se comunican dos personas, cómo se conecta, qué suele hacer en su día a día, para crear lo que nosotros denominamos un patrón de comportamiento, ¿vale? Porque a la hora de que tomamos acciones con la parte de antígena, podemos tomar acciones obligando a ese usuario a comportarse dentro de su comportamiento, con lo cual ese tipo de acción no es tan restrictiva que a lo mejor aislar a un usuario, por ejemplo, ¿no? Y es importantísimo que entendáis que esta capacidad de Darktrace se hace de forma autónoma. ¿Qué significa autónoma? Que no es automática, porque lo que hay ahí fuera, lo que estáis acostumbrados las empresas, es si pasa A y pasa B, se hace C. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos A's, hay muchos B's, con lo cual, evidentemente esto es más complejo, pero queremos que las respuestas sean totalmente personalizadas para ese cliente en concreto. Y eso solo se puede hacer con inteligencia artificial de verdad. Entonces, si queréis os pongo algún ejemplo después, pero bueno, quería ir directamente a la parte de estas. Esto es muy parecido, tiene el mismo formato, ¿vale? En este caso, pues estamos destacando diferentes cosas reseñables, vamos a decirlo así, que han pasado en esta incidencia, ¿vale? Donde tenemos los logs y demás. Podemos ver las localizaciones, las interacciones entre esas dos personas y podemos ver rápidamente pues todo ese trasiego, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso tenemos a esta persona que, bueno, pues ha ido a su Office 365 y, bueno, pues ha intentado un login fallido, ¿no? Un número alto. Si no tenemos mucho tiempo, como decía antes, ¿no? Que el tiempo pues apremia mucho, podemos ir directamente a la investigación automática de Darktrace, ¿no? Donde te dice rápidamente o te destaca rápidamente esos incidentes más severos en un periodo de tiempo de 7 días, ¿no? Tenemos un resumen, ¿no? En este caso, pues, este señor fue, observado que había bajado pues un número alto de recursos, ¿no? Desde esta IP y demás, ¿no? Y aquí pues recomendamos que se eche un vistazo. Y en la parte de la derecha pues tenemos todos estos documentos que se ha podido bajar, los agentes de usuario que hayan podido utilizar, de dónde viene, etc, etc. ¿De acuerdo? Así que sin más preámbulos voy a terminar aquí, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna pregunta, a ver, disculparme, si tenéis alguna pregunta me decís, ¿vale? Y bueno, pues vamos hablando, ¿vale? Bueno, no sé si me veis. Sí. Ahora. Vale, José, muchísimas gracias. Sí, se han animado 2 personas a dejarte unas preguntas, ¿vale? Si te parece, Genial. paso Perfecto. a comentarte, ¿vale? La primera tenemos a Carlos Rodríguez, que nos pregunta, ¿es factible o recomendable que sea la inteligencia artificial quien se encargue de todo el aspecto de ciberseguridad de una empresa? Es decir, sin el factor humano por en medio. Es una pregunta que me hacen muy habitualmente
y doy mi punto de vista personal, ¿no? Creo que las personas no se pueden sustituir nunca, jamás, ¿no? Sin embargo, pensar que quienes nos están atacando pues son máquinas, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es tener la misma escalabilidad. Entonces, en este caso, y respondiendo a tu pregunta, Carlos, creemos que para dar una seguridad lo más acorde posible, necesitamos a un equipo técnico, ¿vale? Automatizado. ¿Por qué? Porque por mucho que tengamos a 200 personas en un SOC, nunca jamás van a llegar a la escalabilidad de una máquina. ¿Por qué? Porque las personas pues van al baño, duermen, tienen despistes, somos humanos y eso forma parte de nuestra naturaleza. ¿Se puede sustituir al 100%? No creo, ¿no? Siempre va a estar el contexto de esas personas, ¿no? Con la escalabilidad de esa inteligencia artificial. Pero lo que queremos aquí con esta parte es que directamente vayamos a resolver el problema y que sea lo más sencillo posible para todos vosotros, ¿vale? Y ese es el fin absoluto de Darktrace, ¿no? No sustituir a un equipo de seguridad, ni muchísimo menos, pero va a aumentar las capacidades por muchos números de ese equipo de seguridad. Genial. Bueno, entiendo que José Ramiro también se da por contestado porque más o menos tenía una pregunta similar, como bien dices, que te la hacen mucho. Y ahora paso a comentarte la pregunta que nos hace Samuel Rodríguez. Quiere saber tu opinión sobre el anuncio de Tesla del robot mayordomo, al mismo tiempo que Facebook admite que han creado algo tan grande que ya son incapaces de controlarlo. Veo un futuro Sí. muy negro en plan película. Sinceramente, bueno, mi opinión, cuando hablamos todos los que estamos relacionados con la seguridad, con nuestros familiares, con nuestros amigos, pues la verdad que se piensan que estamos hablando de una película. Lo triste de todo esto es que no es así. Vemos muchísimas cosas que a lo mejor no salen públicas, pues que dan miedo, mucho miedo, ¿no? Antes de comentar lo de Tesla, mi punto de vista personal, como habéis visto en Colonial, imaginaros que eso ocurre al nivel nacional, ¿no? O a nivel incluso regional, ¿no? Imaginaros que no funcionan las estaciones de petróleo por una semana. El caos que eso sería en un país, ¿no? Y es una tarea muy seria de la que estamos hablando, ¿no? Y se ve mucho en el día a día. En el caso de la pandemia, hemos visto un creciente ataque contra hospitales. Muy triste, la verdad que bastante triste, donde ataques de ransomware han parado operaciones, han parado rescates en helicóptero porque no funcionaban los sistemas. Hemos visto que no funcionaban los documentos o el historial de un paciente, con lo cual no se sabía qué tipo de sangre era, si se podía aplicar esa vacuna o se podía incluso peor esa medicación, ¿no? en momentos críticos. Con lo cual esto afecta muchísimo más allá de lo económico o de cualquier cosa. Y esto pues nos afecta en nuestro día a día, ¿no? A mí me encanta Tesla, sinceramente soy un grandísimo fan de Elon Musk en todos los sentidos. Y es hacia dónde vamos. ¿Da miedo? Yo creo que más que miedo da, bueno, pues igual puede dar miedo a lo que no conocemos como personas, ¿no? Pero sí es cierto que considero que la tecnología está ahí para ayudarnos, no en ningún momento para perjudicarnos. Con lo cual, pues un robot en este caso, evidentemente, lo que va a hacer es ayudarnos en nuestras casas, al igual que alguno de vosotros aquí tendrá una rumba o algún tipo de barredor por vuestra casa, que algunos son más fans que otros, pero la razón es que nos hacen la vida mucho más sencilla, sin duda. ¿Verdad que sí?
Bueno, José, pues hasta aquí han llegado las preguntas. Muchísimas gracias a todos los asistentes que han estado al otro lado de la pantalla escuchándonos, bueno, escuchándote más bien. Decirles que si, bueno, se ha sumado una pregunta más a última hora, si te Por podemos favor, quitar un poquito más de tiempo. absolutamente. Vale, pues mira, Víctor nos pregunta si reemplaza Darktrace la necesidad de un SOC. Es una pregunta que me hacen mucho de nuestros partners, la verdad. Dependiendo evidentemente cuál sea la necesidad de ese cliente en sí. Hay muchísimas veces que sí lo sustituimos, hay otras tantas veces que no lo sustituimos, ¿no? Hay muchas de las veces que los clientes no saben lo que es un SOC realmente, porque para mí personalmente lo que es un SOC es bueno, pues un grupo de personas que está detrás de una tecnología o de un grupo de tecnologías, monitorizando y estando 24/7, mirando logs, mirando métricas, y en el momento que pasa algo saltar, ¿no? Como decía antes, pues vamos al baño, no tienen ese conocimiento, con lo cual ya de por sí, por nuestra limitación humana, pues no llegamos a ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual hay muchas de las veces que nosotros estamos implantados con un SOC, y muy bien, donde ese SOC nos da pues toda esa capacidad esa fuerza de trabajo, vamos a ir al cliente a solucionar ahora mismo, ¿no? Eso no puede hacer una máquina de momento, pero es una combinación y un contexto. Y respondiendo a tu pregunta, Víctor, dependiendo del tamaño y las necesidades de vuestra empresa o de vuestro cliente, ¿no? Con lo cual, si lo que necesitáis y lo que requerís y entendéis como SOC es una respuesta y una monitorización 24/7, sin duda la respuesta es sí, sí se puede reemplazar. Si además de lo que acabo de decir, si necesitan pues una bolsa de horas porque a lo mejor no llegáis o necesitáis una no sé, remediación, pues hasta ahí no llegamos, ¿no? Principalmente porque intentamos prevenir antes que curar, ¿no? Pero dependiendo muy bien de cuáles sean esas necesidades. Vale, y se nos suma otra pregunta más. Eh, Por favor. Samuel nos pregunta sobre empleabilidad en concreto, ¿vale? Sobre el sector de ciberseguridad y en particular, en vuestro caso, Darktrace, ¿vale? Sí. ¿Se encuentra gente suficiente? ¿Hay escasez? ¿Dónde se busca la gente? Sí. Bueno, yo creo que es más bien sabido por todos que la escasez de talento en este sector es muy alto y diría yo preocupante, ¿no? Y os voy a decir el por qué. La ciberseguridad cambia en un pispás. Desde esta mañana hasta ahora ha habido vulnerabilidades y ha habido diferentes vectores de seguridad. Por eso no pueden funcionar las reglas. Y ese paradigma pues, ha sido el problema pues, que se han atacado a muchas empresas. Con lo cual, a nosotros sí nos afecta, igual que a todos los proveedores de seguridad, donde necesitamos personas que sean muy flexibles en su pensamiento, porque lo que se haya estudiado en la universidad hace 10 años sobre ciberseguridad nada tiene que ver con Ya. ahora, ¿no? Entonces, la ciberseguridad necesita una retroalimentación de forma constante, y a veces, aunque se haga de forma constante, no se llega, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros y a cualquier otro fabricante nos está afectando mucho esto, ¿no? Pero bueno, lo intentamos subsanar con diferentes acuerdos con universidades y demás en todo el mundo para que nos ayuden a encontrar el mejor talento posible. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, al final han habido varias preguntas. Muchísimas gracias, José, por estar aquí con nosotros y a todos los que han estado hasta ahora, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Deciros que si os habéis perdido un trocito del webinar o queréis volver a repetirlo, pronto estará colgado tanto en nuestra web como en nuestro canal de YouTube para que lo podráis revisar. Y bueno, José, pues un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y nada, Muchas, hasta la próxima. muchísimas gracias a todos vosotros y nada, cualquier pregunta, no dudéis en poneros en contacto con Alicia o directamente con nosotros.
Eso es, genial. Bueno, pues que tengas muy buena tarde y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Luego.